Entonces, vamos a pasarnos directamente a la parte de resistividad de terreno. Ese es un punto que lo vamos a tocar bastante superficial en esta capacitación. ¿Por qué? Porque es todo un tema muy diferente y prácticamente la resistividad y el estudio de resistividad conllevan a toda una capacitación aparte, porque es bastante. Los informes de estudio de resistividad son bastante profundos, tienes que tener muchos puntos en consideración, tipos de mediciones, tipos de tomas que tienes que tener en cuenta. Lo vamos a nosotros también tomar, realizar esas capacitaciones, pero va a tener que ser en otra. Acá solamente lo voy a tomar bastante superficial. Y bueno, la resistividad del terreno, la medición de la resistividad del terreno se realiza para conocer el sitio de menor resistencia para poder diseñar el sistema de puesta a tierra construido. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que estamos en provincia, tenemos para una hidroeléctrica y tenemos que hacer muchas puestas a tierra, entonces queremos saber cuál es el lugar idóneo. Y tenemos un sitio de tal vez unos 50 por 50, tenemos todo ese espacio para poder trabajar. ¿Cómo sabemos dónde es el punto exacto para poder tener la mejor conductividad y por ende la menor resistencia del sistema? Porque tal vez no voy a hacer solamente una puesta a tierra, tengo que hacer varias, entonces tengo que encontrar cuál es el sitio idóneo de todos los lugares para poder decir, ok, acá, según el estudio de resistividad, se pudo hacer de manera correcta y se ha obtenido el mejor resultado en comparación a hacerlos en otros puntos, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de técnicas para esta medición, pero la más aplicada por todo el mundo es el método de Werner o la técnica de 4 polos. ¿En qué consiste? Tú vas a poner 4 picas en el terreno, tienes que clavar las 4 picas en el terreno a una distancia A entre ellas. Quiere decir que imaginemos lo que se conoce acá, lo que comúnmente se hace es poner a 1 metro, 2 metros, 3 metros y 4 metros. Quiere decir que tu primera medición va a ser a 1 metro, tu segunda medición a 2 metros de distancia, o sea, este A se convierte en 2 metros, la tercera medición a 3 metros y la cuarta medición a 4 metros. Siempre se recomienda al menos tener 4 mediciones para poder tener una cantidad buena de datos y poder llegar a la curva que después, cuando veamos el estudio de resistividad, se tiene que llegar a una curva que cruzan entre 2 curvas para poder encontrar el punto idóneo. Bueno, entonces se separan estas picas, son equidistantes estas picas, y también es muy importante saber a cuánto de profundidad vas a clavar la pica. No es siempre, por ejemplo, he escuchado algunas veces en donde te dicen, tienes que clavar la pica más de la mitad de la varilla, pero ¿qué pasa si tu varilla es una varilla de 1 metro en comparación con una varilla de 20 centímetros? Se dan cuenta de que la cantidad de terreno que va a estar en contacto con la varilla, porque estos equipos de acá generan una corriente alterna y te miden una caída de potencial. El contacto de la varilla con el terreno es muy importante de tener en consideración. Entonces, si por ejemplo estamos usando 1 metro, la fórmula en la que se tiene que profundizar la pica al momento de ponerlo es 1 metro son 100 centímetros entre 20, se tiene que hacer una transformación, 100 centímetros entre 20 serían 5 centímetros. Entonces, tu profundidad de la pica tiene que estar a 5 centímetros, no a 10, no a 2, no a 3, tiene que estar a 5 centímetros. Es lo que se explica en la AAA 89. Tiene que cumplirse esa proporción. Por temas prácticos, ¿se puede poner más de la mitad de la pica como estándar para todos? Sí, pero el valor correcto es siguiendo esta proporción, que es bastante importante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú tienes las 4 picas ya puestas en el lugar, pones los cocodrilos famosos para cada uno de los puntos. En el telurómetro, voy a sentarme un ratito para que vean, en el telurómetro tú tienes 4 puntos, que es en estos megabras que sirven para hacer medición de resistividad. Tienes 4 puntos, estos 4 puntos tú los ubicas acá, y en los extremos, en las picas extremas, se va a inducir una corriente alterna, se va a inducir una corriente conocida. Esta corriente conocida se va a inducir, yo voy a calcular, o bueno, yo no, el equipo va a calcular cuál es la diferencia de potencial entre las picas del medio. ¿Por qué? Porque todo esto, si se dan cuenta, es todo un sistema continuo. Entonces, al tener un sistema continuo, tú vas a medir cuál es la diferencia de potencial entre estas picas del medio. Y al momento de medir la caída de potencial acá y tener una corriente conocida, por ley de Ohm, ustedes saben de que voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Lo único que vas a hacer es dividir los números que tú ya conoces, porque esto es conocido y eso también es conocido, y vas a sacar la resistencia de este sistema. Al momento de sacar la resistencia de este sistema, lo que haces es calcular la resistividad.
que por fórmula general se calcula de esta manera, que es 2pi por A, que es la distancia entre las picas, por la resistencia que acabas de calcular. Esto de acá se mide en ohmios por centímetro, asumiendo de que A está en centímetros. Si tú A lo pones en metros, esto sería ohmiometro, que es más o menos el término genérico para poder medir resistividad. Entonces, la resistividad tiene que estar según la profundidad de A. Esto está a base de la profundidad de A. A es la distancia entre las estacas y R es la resistencia medida por el instrumento de prueba. ¿Qué nos dice esta resistencia? Perdón, ¿qué nos dice estas distancias? Eso ya lo voy a tocar en la capacitación, en donde hablemos específicamente de estudio de resistividad, pero lo que nos indica principalmente es que tenemos estos puntos que están acá, lo que te indica esta distancia es más que nada el radio de la profundidad que tú vas a poder encontrar una segunda capa de terreno diferente. Eso cuando ya estemos hablando de terrenos multicapa o estudio de resistividad con multicapa. Quiere decir de que acá se va a formar una circunferencia, perdón por el pulso, pero se va a formar una circunferencia con un radio, que este radio termina siendo A, el valor de A. Este radio termina siendo el valor de A que tú pones. Y ¿por qué se piden que tengan varias distancias? ¿Por qué se piden varias mediciones con diferentes distancias? Porque tú lo que vas a hacer es encontrar cuál es el A correcto para poder encontrar la diferencia de capas que tú vayas a tener en el terreno. Principalmente es eso.